Yo soy un misionero de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es una congregación, una sociedad de vida apostólica fundada en el año 1815 en Roma por un santo llamado Gaspar del Búfalo, quien desde el año 1815 creó la congregación y fomentó la espiritualidad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es así que el Papa Juan XXIII, en su canonización, lo declaró el apóstol de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él difundió esta espiritualidad a través de las misiones populares en diferentes lugares del mundo. Ahora estoy como sacerdote diocesano en la diócesis de Buga. Hace ya 2 años estoy aquí. Ejerzo como párroco en una pequeña comunidad de un corregimiento que se llama Presidente, a 10 minutos de la ciudad de Buga y a 10 minutos de la ciudad de Tuluá. También soy capellán del Colegio Diocesano Gimnasio Central del Valle y profesor del diaconado permanente, de los aspirantes al diaconado permanente aquí de la diócesis. Mi vida misionera ha estado marcada por muchos momentos en diferentes lugares y espacios donde el Señor me ha permitido estar y llevar y predicar su palabra. He tenido la oportunidad de estar en varios lugares fuera y dentro de Colombia, y toda esta experiencia misionera me ha enriquecido muchísimo. Pues mis estudios son los estudios que lleva un sacerdote, pero también los he complementado con algunos estudios universitarios, como licenciado en Ciencias Religiosas, Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad de Santo Tomás, teólogo de la Universidad Javeriana. Tengo una maestría en teología de la Fundación Kyrios. Es una fundación que tiene un convenio con la Universidad Javeriana. También un diplomado en acompañamiento, procesos de acompañamiento de la Universidad Landívar de la ciudad de Guatemala, y una maestría en educación de la Universidad Javeriana, y un diplomado en logoterapia. Pero más que eso, es la experiencia alrededor de la espiritualidad y del carisma de la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo que me lleva esta noche a estar con ustedes aquí, ya que compartimos un mismo ideal, un mismo propósito, un mismo sueño de ir conociendo, de ir profundizando todo lo maravilloso que es este carisma y que es esta espiritualidad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues nosotros sabemos muy bien que Bernabé ha sido una persona muy cercana a Dios, y que a través de estas experiencias maravillosas que él ha tenido, ha recibido unos mensajes de parte de Dios que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de escuchar y también de leer, de vivir a través de algún retiro espiritual alrededor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que estos mensajes, queridos amigos, queridos hermanos, tengan una fundamentación bíblica, una fundamentación teológica, y que vaya con la doctrina y con el magisterio de la Iglesia Católica. Ustedes muy bien saben que los movimientos religiosos, los movimientos laicales y apostólicos de la Iglesia tienen que estar en esa línea, porque lamentablemente en muchos lugares no se aceptan muy complacidamente algunas espiritualidades, y no es de negar que esta devoción a la sangre de Cristo ha tenido algunos inconvenientes en algunos lugares, en algunos países, porque de pronto no se ha conocido profundamente el sentido que tiene esta espiritualidad tan maravillosa de la sangre de nuestro Señor. Por eso queremos queremos
tener unos elementos precisos a nivel bíblico, a nivel teológico y a nivel doctrinal que nos ayudarán a comprender esta espiritualidad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya voy a hablar de espiritualidad y de devoción. Una cosa es devoción, otra cosa es espiritualidad. Pero antes de eso, lo que nos reúne esta noche aquí es hablar de una fundamentación bíblica alrededor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En las Sagradas Escrituras encontramos muchos textos que nos hablan de la sangre, ¿sí? Pero en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tiene una connotación totalmente distinta. En, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea con el cual se designa sangre es Dan. Se traduce en el Antiguo Testamento como Dan y se emplea para referirse a actos de violencia que conducen a la muerte, ya sean en peleas, en guerras, asesinatos, etcétera, y para señalar a su derramamiento en la muerte de animales como un sacrificio a Dios. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo en el mismo libro del Génesis se habla de la muerte de Abel por su hermano Caín, la sangre de ese hermano que es derramada como un signo de violencia, ¿sí? Una muerte, una muerte violenta, y la sangre en el Antiguo Testamento tiene esa clase de referencias que tiene que ver con violencia, con actos de pelea. Algunos eruditos de las Sagradas Escrituras discuten si con el uso de la palabra hebrea es el contexto de un sacrificio, se pone en énfasis en el tema de la muerte o la vida o el sacrificio. Ustedes también han escuchado en el Antiguo Testamento, cuando hace referencia a sangre, también un signo de sacrificio. Pero ¿qué se entendía en el Antiguo Testamento como sacrificio y cómo esta palabra cambia o tiene una transignificación en el Nuevo Testamento? Entonces, en el pensamiento hebreo, la vida de la carne en la sangre está, por ejemplo, en en el primer libro de Samuel, en el capítulo 14, versículo 31-35. La idea de sacrificio expiatorio significa que la vida del animal será entregada en lugar del pecador que merecía la muerte. Entonces, la sangre del animal sustituía la sangre del pecador que debía ser derramada. Entonces, todas estas connotaciones las vamos a encontrar nosotros en el Antiguo Testamento, en cosas que tengan que ver con peleas, con luchas y con sacrificios. En el Nuevo Testamento, la palabra sangre se traduce por aima. En unas 25 ocasiones el vocablo se utiliza en relación con la muerte de Cristo en la cruz, de manera que las costumbres sacrificiales, lo que se entendía por sacrificio del Antiguo Testamento, son presentadas como un tipo, una lección objetiva que apunta hacia el alto sublime de entrega y sacrificio. Entonces, mire tan bonito esto. En el Antiguo Testamento se entendía la palabra sangre como dan, o sea, como el signo de sacrificio, ¿sí? Como aquel animal que se sacrificaba, cuya sangre era la que reemplazaba al pecador. Ahora en el Nuevo Testamento recibe el nombre de Aima, es Jesucristo quien se ofrece como sacrificio. Y ya no es un signo de pelea, ya no es un signo de muerte, ya no es un signo de guerra, ya no es un signo de asesinato, sino ahora es un signo de vida, es un signo nuevo en el que trae la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante entenderlo, porque cuando nosotros leemos
estos mensajes de Bernabé tenemos que interpretarlos. Si lo interpretamos desde el Antiguo Testamento, de pronto no va a tener la transsignificación de lo que tiene el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la sangre de nuestro Señor Jesucristo no se puede comparar con el sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento, como el de un cordero, ¿sí? Es la imagen del cordero, sí, pero es una sangre que tiene una transsignificación distinta, nueva. Entonces, eso es importante que lo vayamos nosotros entendiendo. Cada vez que nosotros leemos y analizamos todo lo que tiene que ver con la sangre del cordero, entonces muchas personas dirán, bueno, ¿y eso de dónde salió? ¿De dónde salió ese tema de que Jesús se sacrifica por nosotros, de que Jesús es el Cordero de Dios, que esa sangre derramada redime nuestros pecados? Pues ya vemos de dónde viene, de qué origen viene. Viene de toda una tradición antiquísima, de la tradición hebrea. Lamentablemente, los judíos no lo lograron entender de esa manera y no aceptaron de que Jesús, de que nuestro Dios se sacrificara por todos y cada uno de nosotros. Entonces, es por la muerte expiatoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario que obtenemos perdón de pecados, limpieza y entrada en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, la sangre que llega a ser llamada alma, esto lo podemos encontrar en el libro de Levíticos, en el capítulo 17, versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. He ahí que vamos a entender por qué para el pueblo judío la sangre tenía una connotación distinta y una connotación de que era algo impuro, ¿sí? Porque la sangre tenía para ellos una connotación de sacrificio que de pronto no tenía un valor y un significado como nosotros lo entendemos. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Es el asiento del alma o de la vida, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces, tenía ese sentido de que el cuerpo que tenía, que posee fisiológicamente esa sangre, ¿sí? La sangre para el pueblo también hebreo, para el pueblo judío, tenía una connotación de alma, ¿sí? El alma. Entonces, ya empiezan a profundizar un poco más en el tema de una espiritualidad un poco mucho más profunda. Entonces, vemos nosotros también este término desde ese punto de vista de sacrificio, de entender la sangre en el Antiguo Testamento como alma, entender la sangre, cómo va ese significado, va subiendo en niveles, ¿sí? Va subiendo en niveles en el sentido de que ya no se ve solamente como signo de pelea, de guerra. Por eso, para el hebreo, el término de derramar la sangre era una circunstancia muy, muy compleja. Acabar con la vida de otro ser humano tenía un castigo muy elevado. Ustedes se acuerdan de esa escena de Moisés cuando tiene ese enfrentamiento con el hebreo, ¿sí? Que muchos precisamente confrontan a Moisés. ¿Por qué? Porque ha derramado la sangre de un hermano. La sangre que clama por justicia, la sangre de Abel que clama por justicia también. Entonces, para el hebreo,
el sentido de la sangre tiene una connotación muy grande, muy grande. Pero a medida que el hebreo va madurando, ¿sí? Va madurando, va entendiendo el sentido de la sangre. Eso es importante que nosotros lo entendamos, porque no es simplemente ver la sangre como un elemento que hace parte de la fisonomía del ser humano, ¿no? Cuando uno empieza a interpretar, a transignificar estas palabras y estos elementos, uno empieza a sacarle una fuerza vital muy grande. Imagínense, no hemos llegado todavía al Nuevo Testamento y ya nos estamos emocionando de todo el sentido del significado de lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, un momentico, le interrumpo. Es que hay personitas que dicen que no escuchan, pero deben revisar sus celulares, que algo les falta sincronizar, porque en este momento sí estamos escuchando, pero hay 2 personas que me han dicho que no pueden escuchar. Padre, lo otro es que a veces usted se aleja como mucho del micrófono, entonces se le va la voz. Gracias, Padre. Bueno, entonces, conocer las generalidades que se dan en torno a la categoría de AIMA, ahí podemos nosotros entender de dónde sale el término alma. Alma sale del término sangre que se entendía en el Antiguo Testamento. ¿De dónde sale el término alma? De sangre, que hacía parte de ese cuerpo humano. O sea, lo que le daba vida espiritual al cuerpo era la sangre. Y así lo entendía el hebreo. Cada vez que alguien derramaba sangre, estaba sacando o eliminando su propia alma. Interesante, interesante este término. Dan en el Antiguo Testamento permitirá acercarse a una comprensión y visión general de esta realidad. Ello, por supuesto, será el gran valor para tener esa primera impresión de lo que quiere decir y aquello que se refiere. Se trata, en primer punto, de mostrar una antesala a partir de toda la entrega del Antiguo Testamento en torno a Aima y de aceptar el gran contexto que tiene desde la visión veterotestamentaria. Todo lo que nosotros recibimos de Jesús, todo lo que nosotros ahora en la actualidad vemos de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre, tiene esa raíz en el Antiguo Testamento. Esta devoción a la sangre de Cristo no nació con, con Bernabé. Esta devoción a la sangre de nuestro Señor Jesucristo no nació con San Gaspar del Búfalo o con otros personas que han tomado el camino de la espiritualidad de la sangre de Cristo. No, esto viene desde el Antiguo Testamento. Por eso si hay algún sacerdote, alguna persona que diga, bueno, ¿y esto de la devoción a la sangre de Cristo, de dónde nació? Por favor, vayamos al Antiguo Testamento, vayamos a estos términos de Aima, de Dan, ¿sí? Porque viene desde allí, esas son las raíces de nuestra espiritualidad. La palabra Dan o sangre aparece en el Antiguo Testamento 360 veces. 360 veces. Está documentada con mayor frecuencia en el libro de Levítico. Cuando ustedes quieran hablar con alguien sobre este origen de la devoción y de la espiritualidad a la sangre de Cristo, allí tienen elementos. Entonces, tomen papel y lápiz que les voy a dar unos datos muy importantes. Entonces, si alguna persona, algún protestante, alguna persona que de pronto ha tenido alguna confrontación contigo y te ha dicho, bueno, ¿y usted dónde está espiritualidad? Le dice, bueno, hermanito, mire, vamos a tomar la Biblia y nos vamos a poner en la tarea de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, esta palabra sangre aparece 360 veces. Y la encontramos, atención, en el libro de Levítico. Libro de Levítico, 88 veces.
En el libro de Ezequiel, 55 veces. Sigue. En el libro del Éxodo, 29 veces. Deuteronomio, 33 veces. En los Salmos, 21 veces. En el libro de Números e Isaías, 15 veces por cada uno. Vamos a repetir por si de pronto alguien pronto no alcanzó a tomar los apuntes, entonces esto lo vamos a repetir nuevamente. La palabra sangre en el Antiguo Testamento se pronuncia Dan y aparece 360 veces. Está documentada con mayor frecuencia en los libros del Levítico, 88 veces. En el libro de Ezequiel, 55 veces. En el libro del Éxodo, 29 veces. En el libro del Deuteronomio, 23 veces. En los Salmos, 21 veces. En el libro de Números e Isaías los encontramos 15 veces por cada uno de estos libros. ¿Listo? Dan es el único vocablo de que dispone el Antiguo Testamento para designar la sangre. No van a encontrar ustedes otro vocablo dentro del Antiguo Testamento que hable de sangre que no sea Dan. ¿Cómo se escribe Dan? D-A-N. Dan. Dan se escribe. Por eso su campo de empleo es muy amplio. Muy amplio. Designa la sangre de hombres y animales, especialmente la sangre derramada violentamente. Vamos a repetir eso que es muy importante. Entonces, Dan es el único vocablo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a encontrar de una manera amplia, haciendo referencia ¿a qué? Haciendo referencia al sacrificio de hombres y animales, especialmente cuando esta sangre es derramada violentamente. Cuando esta sangre es derramada violentamente. Entonces, si quiere podemos ponernos a hacer la tareita cuando tengamos tiempo esta semanita, entonces buscamos el libro del Levítico, bueno, a ver dónde dice sangre, y vamos a ver si nos habla de algún acto violento, de algo violento que haya sucedido en ese pasaje de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y que tenga que ver no solamente un acto violento con hombres, sino un acto violento también con animales. En el sentido violento, de pronto de un sacrificio, de una guerra, de alguna confrontación, de alguna circunstancia bélica, algo que haya tenido que ver con este tema de violencia. ¿Ok? En guerra o fuera de ella. Y la sangre sacrificial, entonces entenderlo como signo de violencia y también como sangre sacrificial, la sangre derramada de pronto de los animales que se ofrecían como sacrificio. Prácticamente según la mentalidad hebrea de asesinato. En el libro de Números, les voy a dar unos datos acá. Números, en el libro de Números encontramos en el capítulo 35, versículo 33. Si alguien tiene por ahí la Biblia y quiere participarnos un poquito de este curso, puede levantar la mano y leernos en el libro de Números, capítulo 35, versículo 33. Otra persona nos puede ayudar con el libro del Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18. Alguien nos puede ayudar también. El Deuteronomio, capítulo 19, versículo 10. En el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 24. Y el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 17. Ahí vamos a encontrar algo que nos va a ayudar en esto que estamos hablando. Entonces, Marta le va a dar la palabra a aquel que tenga levantada su manita. Daniela Tellechea.
Hola, buenas noches. Buenas Yo noches. tengo acá Números, capítulo 35, versículo 33. Dice, no profanen la tierra donde viven, porque la sangre profana la tierra, y no hay para la tierra otra expiación por la sangre derramada, que la sangre de aquel que la derramó. Padre, se le fue el volumen, se le fue el sonido, no sé por qué. ¿Ya? Listo, bueno, sigamos con la otra lectura. Marta. Estamos con Luz Elena Lenis. Luz Elena, ya. Buenas noches. Yo tengo Deuteronomio 19:10. Listo. De esta manera no se derramará sangre inocente dentro de la tierra que el Señor tu Dios está para darte en posesión, de lo contrario, la sangre caería sobre ti. Muy bien. ¿Quién más? Ahí tengo nuevamente a Daniela. 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 Le doy micrófono, padre, pero no. Listo, busquemos a alguien más. ¿Quién más levanta la manito, por favor? Bueno. Bueno, padre. Listo, entonces sigamos con lo que ya tenemos ahí, los textos que nos leyeron que tiene relación con esa sangre como expiación de nuestros pecados y como el cuidado que tenemos que tener de esa sangre. Ahora, derramar sangre es con frecuencia, especialmente en el libro de Ezequiel, sinónimo de cometer un asesinato. Entonces, en Ezequiel tiene esa connotación. Miremos Ezequiel capítulo 16, versículo 38. ¿Quién nos quiere leer esa? Ezequiel capítulo 16, versículo 38. Te castigaré como a las adúlteras y a los homicidas, y desataré contra ti mi ira y mi furor. Bueno, homicidas, ¿sí? Signo de asesinato. Tenemos otros textos que les voy a leer. Les voy a dar Génesis 9, capítulo 9, versículo 6. Génesis capítulo 37, versículo 22. Si podemos leer estos dos textos, ¿quién nos puede ayudar? Con Génesis 9, 6 y Génesis 37, 22. Wilson. Es que Génesis, ¿qué? Por favor. Génesis 9, 6. ¿9 qué? 6. Listo, ya lo tengo aquí. 9, 6. Listo, aquí está 6. Si uno derrama la sangre de un hombre, otro hombre derramará su sangre, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Hasta ahí, 6. Bueno, mire que estos dos textos que hemos leído, el del Ezequiel y el de Génesis, nos está hablando de toda esa sangre que se derrama en los asesinatos. Ojalá todas las personas que cometen un acto de violencia contra la otra persona pudieran leer estos textos. Ojalá pudiéramos entender el valor y el significado que tiene la vida del otro ser humano. Si estuviéramos en la época de los hebreos, le estamos quitando el alma que presentamos con nuestras manos.
Por eso el asesinato es un acto vil, y está referenciado en las Sagradas Escrituras. Bueno, tenemos otro texto que es Números No, perdón, 35. padre. ¿Sí? Perdón, qué pena. Usted dijo Génesis 37:22. Ahí está Miguel. Miguel, ¿usted ya lo tiene? Sí, señora. Sí. A ver, Miguel. Buenas noches para todos. No derramen sangre, échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Muy bien, ahí tenemos el relato de José con sus hermanos cuando lo iban a matar, ¿no? No derramen la sangre de su hermano, no derramar la sangre de su hermano. Muy bien. Tenemos otro texto, Números 35-33. Estamos con Silvestre. Silvestre ya tiene número 35-33. Entonces vamos con Rosita. Rosita. Bueno, Se le voy a darle los textos nuevamente y después hacemos la tareita en la casa porque esto es corriendo un poquito. corriendo, sí, padre. Entonces tenemos textos, Números 35-36, Deuteronomio capítulo 21, versículo 7, Primera de Samuel, versículo 25-31, el Salmo 79 en el versículo 3. Esos son los textos que nos van a hablar de la sangre derramada como signo de asesinato. Por ejemplo, cuando ustedes tengan una catequesis, cuando ustedes tengan una referencia, cuando alguien sienta que tenga que hablarle a alguien sobre el valor de la vida, ahí tienen ustedes unos textos muy importantes, muy valiosos. Muy bien, sigamos. Se pone en Dan es con M, D-A-M. Alguien está preguntando que cómo se escribe Dan. D-A-M. M de mamá. Sí. Se pone en consideración que la palabra sangre en la tradición veterotestamentaria, cuando yo hablo de veterotestamentaria, estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando hable de neotestamentaria, estoy hablando del Nuevo Testamento. Veterotestamentaria hace parte del Antiguo Testamento. Entonces, la tradición veterotestamentaria tiene que ver con la raíz Dan y que se relaciona especialmente con la sangre que es derramada por violencia y por sacrificio. Mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, vuelvo y lo repito, cuando se hace referencia al término Dan, sangre, se hace referencia a la sangre derramada por violencia y por sacrificio. Por violencia y por sacrificio. Temas como el degüello de animales, la purificación, la expiación de comunión, alianza y sede de vida son también mencionadas cuando se hace alusión a la sangre en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 17, versículo 11. Dice así: yo os la he dado para el altar y para que os sirva de expiación. ¿Eso qué es? La sangre. Yo les he dado la sangre para el altar para que os sirva de expiación de nuestros pecados. Por otra parte, se observa que la sangre humana permanece bajo un cierto cuidado por parte de Dios. La sangre humana tiene un cuidado especial por parte de Dios. La sangre humana está bajo una especial protección divina. Veamos este texto. Génesis capítulo 9, versículo 5. A ver, ¿quién nos habla de esto? Y esto nos puede ayudar para que muchas personitas
en muchas mujeres, especialmente que lamentablemente han caído en el aborto, puedan entender el significado desde la Biblia, el valor de la sangre de un inocente. Busquemos Génesis, por favor, versículo 9:5. 9:5. Sí, ¿Quién nos Padre, puede dice, decir ese texto? yo pediré cuentas de la sangre y de la vida de ustedes, tanto a los animales como al ser humano, y al hombre le pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Leamos ese texto otra vez, por favor. Yo pediré cuentas de la sangre y de la vida de ustedes, tanto a los animales como al ser humano, y al hombre le pediré cuentas de la vida de sus semejantes. El valor tan importante que tiene la sangre humana para Dios. Es considerada como propiedad de la tribu. En caso de asesinato, la tribu está obligada a restituir a la comunidad familiar. Se encuentra la prohibición de ingerir sangre humana. Esta prohibición universal de consumir la sangre establece una estrecha relación entre la misma sangre y el alma. Cuando se mata un animal, es absolutamente necesario derramar o verter su sangre por la tierra. Esto hay que entenderlo desde el contexto judío, ¿no? Por eso para el judío había el cuidado de la sangre. Y aquí voy a hacer una referencia a un acto litúrgico que tenían los judíos con respecto a las mujeres, que esto de pronto lo vamos a ver mucho más adelante en el Nuevo Testamento. ¿Por qué las mujeres para el hebreo era considerada como impura en el sentido de que ellas no podían entrar a las sinagogas? Porque las mujeres, como ustedes bien saben, en su fisiología tienen el proceso de la menstruación, y esta menstruación que tiene que ver con el flujo de sangre, las consideraban impuras, ¿sí? Entonces también más adelante no solamente tiene un sentido para el hebreo de importancia en el sentido de la vida del alma, sino también de impureza, ¿no? Eso también más adelante lo vamos a ver. Si se quiere, cuando se mata un animal, es absolutamente necesario derramar o verter su sangre por la tierra. Expresamente en el libro de Levítico, en el capítulo 17, versículo 13, y en el Deuteronomio, capítulo 12, versículo 16-24. Leamos estos dos textos, por favor. El Levítico 17:13 y Deuteronomio capítulo 12, 16-24. Le voy a leer Levítico 17:13. Si un israelita o extranjero residente caza un animal o un ave que se pueda comer, derramará la sangre y la cubrirá con tierra. Muy bien. O sea, no se podía dejar la sangre por ahí botada, ¿no? No, tenía que tener mucho cuidado en el derramamiento de esa sangre. Y el Deuteronomio 12, 16-24. 16:24 dice así: pero ustedes no comerán la sangre, sino que la derramarán en la tierra como el agua. No podrás comer en tus ciudades los diezmos de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, ni los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, ni lo que has prometido con voto, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus aportaciones, sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios elija. Y lo mismo harán tu hijo, tu hija, tu esclavo y tu esclava, y el levita que vive en tus ciudades. Y te alegrarás ante el Señor tu Dios por el fruto de tu trabajo. No abandones al levita durante el tiempo que vivas en tu tierra. Cuando el Señor tu Dios haya ensanchado tu territorio, según te ha prometido, y digas: quisiera comer carne, porque te apetece comer carne, cómela siempre que quieras. Si el lugar elegido por el Señor tu Dios para morada de su nombre se encuentra distante, tú mismo podrás sacrificar un animal del ganado vacuno o del ovino que el Señor te haya dado.
según te he ordenado, y podrás comer en tu ciudad lo que gustes. Lo comerás como se come la gacela o el ciervo. Podrán comerla el puro y el impuro. Tan solo ten cuidado de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. No la comas, derrámala en tierra como el agua. Muy bien. La sangre pertenece y está reservada a Yahvé. Él la acepta como, él la acepta como sangre sacrificial y especial, vicaria en favor de aquellos participantes en el culto que de otra manera tendrían que morir por sus pecados. Ten mucho cuidado de no beber la sangre, unido a la promesa de que a quien cumpla la voluntad de Yahvé le irá bien. La sangre pertenece a Dios, quien da la vida, y de ahí en parte la prohibición de beber sangre, pues la sangre es considerada en el Antiguo y Nuevo Testamento como sede o como símbolo de la vida, y por lo tanto era algo que Dios poseía. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 16:36, adquiere esta connotación de energía vital, fuerza, vida. La sangre es vista como vida. Aquí ya en Ezequiel tiene otro significado distinto. Entonces se ve la sangre como fuerza, como vital para el ser humano. La sangre es vista como vida. Los diferentes significados que adquiere la palabra sangre en los diferentes pasajes bíblicos del Antiguo Testamento hacen referencia a muerte por medio de la sangre derramada y vida por medio de la sangre como sede de la energía vital, algo que posee Dios. También se estima que el concepto se relaciona con la alianza, como sucede en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, 1, 8, en donde el pueblo establece una alianza con Dios. Mire que esta palabra alianza no estaba al principio, pero luego ya surge y surge en el libro del Éxodo como la sangre de la alianza. Y este término alianza lo vamos a ver en el Nuevo Testamento cuando Jesús entrega su sangre como signo de la nueva alianza. Entonces, en el Éxodo se encuentra el pueblo que establece una alianza con Dios, además de relacionarse con la purificación y la salvación. Recordemos cuando el pueblo hebreo untó sus entradas de sus casas, las puertas de sus casas, con sangre para que el espíritu que venía sobre el pueblo egipcio y hebreo no matara a sus primogénitos. La sangre tiene muchas acepciones en el Antiguo Testamento que entrega una buena antesala para comprender su significado y las acepciones que le da el pueblo de Israel. Toda una serie de cosas importantísimas en el Antiguo Testamento alrededor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a abrir aquí un pequeño espacio por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, porque vamos ya a irnos ahora al Nuevo Testamento. Bueno, quien tenga alguna pregunta, por favor, levante la manito, pero está alerta cuando yo le voy dando paso a abrirle el micrófono. A ver, Aminta. Aminta, debes activar. ¿Nada? No se le activa el micrófono. ¿Quién más desea hacer preguntas? Está María Barrera que me levanta la manito por allá. Patricia, esté pendiente en su pantalla. Listo.
Patricia. Nada, tengo a Elizabeth. Y tengo a Deyanira. Ninguna ha podido activar su micrófono. ¿Me escuchan? Patricia. Buenas noches. Sí, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta al padre. Mi mamá falleció hace 17 años más o menos, tenía cáncer y le dieron un tratamiento en base a sangre de gallina. Mezclaban las inmunoglobulinas de la gallina con la sangre de mi mamá, con la parte de los leucocitos, y se los inyectaban, se los liofilizaban y lo ponían en cápsulas. Y eso, con eso le calmaban el dolor y lo tomó aproximadamente un mes y ya no más, porque era un tratamiento caro. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es que murió mi mamá? ¿Estuvo en pecado por falta? Bueno, haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿sí? Pues podemos decir que esa mezcla entre la sangre animal y la sangre humana no era muy bien vista para el pueblo hebreo. Por eso estamos haciendo una historia, ¿sí? Un recorrido histórico. Ahora, actualmente, ¿sí? Con todos los avances de la ciencia, con todos los elementos que la ciencia tiene con el objetivo de salvaguardar la vida del ser humano, inclusive sabemos en bioética cómo se ha avanzado en elementos de los animalitos para ayudar a proteger la vida del ser humano, es algo que va en pro de la defensa de la vida del ser humano. No hay un acto de maldad, no hay un acto de violencia, no hay un acto de dañar, de acabar, de destruir, sino un beneficio tal vez para salvaguardar la vida de tu mamá, ¿sí? Entonces aquí ya entramos ya en una cuestión de bioética, ¿sí? De bioética y pronto es un tema que podemos abarcar más adelante, ¿no? Pero en consideración como espiritual, en consideración de lo que pasó con tu mamá, podemos decir que no había un acto de maldad en esto que estaba sucediendo con él. ¿Listo? Está Deyanira Molina, padre. Sí, padre. Mi pregunta es en relación casi a lo que preguntó la hermanita anterior. Una sangre derramada por sacrificio. O sea, una madre, por ejemplo, que va a dar a luz a un niño y va a morir desangrada, por ejemplo. Esa es una sangre, porque usted menciona la sangre derramada por violencia o sacrificio, ¿verdad? Casi lo mismo que está usted hablando, que si ese sacrificio, ese derramamiento de sangre fue por un gesto bueno. Ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, cómo todos estas connotaciones que se hablaba en el Antiguo Testamento, en el pueblo hebreo, en la versión veterotestamentaria, tienen ahora un significado nuevo y distinto con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque esa sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un valor y un significado nuevo, ¿sí? Entonces, es eso. Estamos haciendo, es un recorrido, digámoslo así, histórico dentro de las Sagradas Escrituras en referencia al término sangre, que en hebreo es dan, y como el hebreo antiguo lo entendía como signo de sacrificio, signo de violencia, de confrontación, ¿sí? Ese era el significado que para el pueblo hebreo tenía, ¿sí? Y, por ejemplo, en el libro del Éxodo se ve como un signo de alianza. O sea, en el pueblo hebreo, el término sangre
tiene esas connotaciones o esos significados. ¿Listo? Vamos a pasar ahora, para entender un poquito más, vamos a pasar al Nuevo Testamento y luego vamos a dar las pautas de cómo poder interpretar el significado de sangre dentro de la espiritualidad moderna. Padre, aquí está la señora María. Buenas noches. Buenas noches. Padre, sí, es que quiero como concertar si fue la idea que yo cogí cuando hablaba de la palabra aima, que era Jesucristo haciendo y ofreciendo el sacrificio de vida que hacía él. Sí, ya vamos a entrar precisamente, María, ahora Sí, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra sangre se traduce por aima, ¿sí? Aima. Recordemos, en el Antiguo Testamento era dan, ¿sí? Y tenía un significado de sacrificio, de violencia, de todo lo que hemos venido hablando y están todos esos textos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra sangre se traduce por aima y aparece 97 veces. ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra sangre que se traduce en aima? 97 veces. Y lo hallamos con la máxima frecuencia en aima se escribe H-A-I-M-A, aima. Aparece 97 veces y lo hallamos con la máxima frecuencia ¿en dónde? En el libro de Hebreos, carta a los Hebreos, 21 veces y en el libro del Apocalipsis, 19 veces. Adquiere importancia o carácter soteriológico en la sangre de Cristo. Soteriológico en la sangre de Cristo. Cristo derramó libremente su sangre por muchos en orden al perdón de los pecados. Leamos el libro, el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, versículo 28. Alguien que nos lea este capítulo. 26, 28. Alguien que levante la mano y está pendiente de activar su micrófono cuando yo le dé paso, por favor. Aquí está María del Pilar. María del Pilar. Ya. 26, 28. Sí. Sí. Ay, 26, 28. Bendito Dios. Perdónenme, pero ya me ubico. Dice, quítenle, por tanto, es Mateo 26, 28, ¿cierto? Mateo 26, 28. Ay, de Cristo. Se me perdió, qué pena que se me perdió. Ay, Jesús. Si quiere darle la palabra a otra persona, que es que me confundí, había buscado 25, 28. 26, 28, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Muy bien. Entonces, volvamos otra vez. En el Nuevo Testamento, la palabra sangre se traduce por aima. H-A-I-M-A. Aparece 97 veces. Lo hallamos con la máxima frecuencia en el libro de Hebreos, 21 veces, y en Apocalipsis lo encontramos 19 veces. Adquiere importancia o carácter soteriológico en la sangre de Cristo. ¿Qué significa la palabra soteriológico? Soteriológico viene del griego soter, que significa salvación, ¿sí? Y logos, estudio de la salvación. Cuando ustedes escuchen soteriológico, tiene que ver, es un término teológico que significa salvación, ¿no? No tiene nada que ver con astrología ni nada de esas cosas. Soteriológico en la sangre de Cristo.
Es decir, que la sangre de Cristo está para salvarnos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Sangre de Cristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Cuando decimos esa frase, ya estamos en esa connotación del Nuevo Testamento. Es decir, que tiene un contexto soteriológico de salvación. Quien derramó libremente su sangre por muchos en el orden al perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento hace referencia a la sangre de muerte y la sangre de vida que pertenece a Dios. Recordemos lo que nos hablaba en el Antiguo Testamento. Además de las prohibiciones en torno al beber sangre humana. Ahora, mire, en el Nuevo Testamento adquiere importancia el tema de la sangre de Jesús, que se entrega libremente, se entiende como portadora de la vida y de la fuerza de lo que nos hablaba Ezequiel, ¿sí? Es el supuesto necesario para el mantenimiento de la vida y se observa como la sangre. Aima en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo Testamento, también tiene que ver con la vida. La sangre tiene que ver con la vida. Además, se utiliza el término para referirse a la sangre de la persona que la derrama y la sangre que se vierte de los animales. Se designa la sangre humana y la sangre de animales. Cuando se habla de animales, se hace principalmente de la perspectiva o referencia que entrega el Antiguo Testamento. En todo esto, el término aima adquiere su mayor énfasis teológico cuando se describe la sangre de Cristo en conexión directa con el sentido salvífico de su muerte. ¿Cuántas veces nos habla el Antiguo Testamento de eso? 25 veces. El término sangre, cuando se refiere a sangre humana, alude a menudo a la muerte violenta de un hombre, de la que son culpables otros hombres. Así pues, se convierte en una expresión gráfica que indica la destrucción de la vida humana. Desde esa perspectiva se puede observar parte del sentido de la sangre derramada en Cristo en la cruz, algo que alude a su muerte y que describe este hecho en forma violenta de la que toma culpabilidad Judas. Mateo 27:4, Pilatos 27:24 e Israel 27:25, Hechos 5:28. Por supuesto, esto no es de todo el sentido de la sangre derramada, sino que adquiere otras connotaciones como la sangre derramada para la salvación, la redención y la entrega de su vida a la humanidad. Entonces, vamos a ir como cerrando este pedacito. Entonces, en el Nuevo Testamento se llama, la palabra sangre se traduce por aima. Aparece 97 veces y la hallamos en referencia al término soteriológico que significa salvación. Es Cristo quien derrama su sangre libremente. Libremente, ¿sí? Libremente es el Señor quien se ofrece por nosotros. Libremente entrega su sangre por el perdón de nuestros pecados. Es una sangre que es signo de salvación para la humanidad, para todos y cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento toma del Antiguo Testamento la concepción de la acción expiatoria de la sangre y reconoce su papel en la conclusión de la alianza. Se alude a la sangre de Cristo, cuya muerte tiene un carácter expiatorio, y el poder de la sangre de Cristo obra el perdón y la santificación, instaura la paz con Dios y funda la nueva comunión con Él. Es decir, que esta entrega generosa de Jesús en la cruz por todos y cada uno de nosotros le da un nuevo significado a la sangre, ¿sí? Aunque Cristo muere de manera violenta y muere de una manera sacrificial, Él lo hace libremente y es signo de expiación.
Es decir, a través de esa sangre que Jesús derrama en la cruz, se expian nuestros pecados. Y allí encontramos unos textos que nos van a ayudar a entender todo esto que estamos hablando. El libro de Mateo 27:4, Mateo 27:24, el libro de los Hechos de los Apóstoles 5:28, el libro de Romanos 3:15, el libro de los Hebreos capítulo 9, versículo 22, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo por el cual se nos perdonan los pecados. El derramamiento de la sangre es fundamental para la concepción del perdón de los pecados, y a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos perdona nuestros pecados, y a través de esa sangre nos rescata de nuestros pecados. Bueno, entonces, vamos así como haciendo un barrido. Antiguo Testamento, palabra, Dan. Muy bien. Tiene que ver con sacrificio, derramamiento de sangre, pelea, asesinato, todo un significado violento de la sangre en el Antiguo Testamento, ¿no? Un signo violento. Pero también en el libro del Éxodo se nos habla de alianza, y en el libro de Ezequiel se nos habla de vitalidad. En el Nuevo Testamento la palabra es aima, que tiene toda esta connotación de salvación, todo el tema soteriológico que significa salvación, y es una sangre que se derrama para expiar nuestros pecados. Es una sangre que nos redime, es una sangre que nos salva. Y aquí también, a diferencia del Antiguo Testamento, ustedes veían que no se podía tomar la sangre, no se podía beber. Nosotros en la Eucaristía bebemos la sangre de Cristo. Es allí donde podemos nosotros encontrar una idea de por qué los fariseos, los letrados, decían a Jesús: ¿cómo así que van a beber su sangre? Esto va en contra de todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros bebemos la sangre de Cristo, la bebemos, ¿por qué? Porque es la vida, vitalidad espiritual, porque nos da fuerza, porque nos llena, porque es la sangre que nos fortalece espiritualmente. Entonces ahí podemos tener nosotros una respuesta a muchas personas que dicen: ¿y ustedes por qué comulgan con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros no somos caníbales, nosotros somos personas que ahora en el Nuevo Testamento, con el nuevo significado de lo que es la sangre como vida para nuestro espíritu, para nuestra alma, ¿sí? Nosotros nos alimentamos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que se quedaron en esa versión antigua, ¿sí?, de lo que significaba la sangre, y no le han dado la connotación que tiene ahora en el Nuevo Testamento. Queridos hermanos, tenemos ya el tiempo limitado. Marta, ¿cómo estamos? Sí, padre, son las 8:08. Bueno, el aima adquiere su mayor énfasis teológico cuando se describe la sangre de Cristo en conexión directa con el sentido salvífico de su muerte. Lo encontramos 25 veces, ya hablamos de esto. En todo esto, el Nuevo Testamento resalta temas en relación a la sangre como expiación, salvación, muerte, alianza, perdón, fuerza vital y unido a la sangre de Cristo. Estos son los temas que se relacionan con la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento. Vuelvo y lo repito: salvación, muerte, alianza, perdón, fuerza vital y unido a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, vamos a encontrar algunos elementos también muy importantes alrededor de la sangre, sobre el término sangre, aima, que se relaciona en el Nuevo Testamento con relación a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, queridos hermanos, ¿la idea cuál es? La idea es que podamos tener todos estos textos bíblicos
ya del Antiguo y del Nuevo Testamento para irlos complementando en nuestra formación espiritual, ¿sí? Para entender que esta espiritualidad, que esta devoción de la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene una versión veterotestamentaria, una versión neotestamentaria. No vamos a decir que la versión del Antiguo Testamento sea una versión mala, sea una versión dañina, no. Nosotros nacemos de allí. Nosotros somos hijos del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una tradición del pueblo de Israel y tenemos que cuidar, valorar, respetar, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucede en el Nuevo Testamento es una actualización de todos esos conceptos que se veían antiguamente, ¿sí? Y viene Jesús a darle un nuevo valor a todos esos significados, ¿sí? Viene Jesús a darle un nuevo sentido a todos esos, a esas palabras o a esos significados que tenía el término sangre en el Antiguo Testamento. Entonces, no nos vamos a quedar nosotros con la versión antigua, pero sí vamos nosotros a respetar todo lo que el pueblo de Israel sentía en el tema de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque de allí podemos sacar cosas muy importantes para nuestra espiritualidad en el día de hoy, para el valor que debe tener la vida del ser humano, el respeto por la vida del ser humano, el respeto por la vida del otro, y cómo también la sangre de nuestro Señor Jesucristo, actualizada en estos momentos, tiene para nosotros un significado muy profundo, muy serio. Yo quería darles estas pistas. Vamos a ver cómo tengo un material acá. Voy a ver cómo lo hago llegar para que ustedes lo lean. De pronto hay muchas personas que no alcanzaron a tomar los apuntes. Vamos a elaborar como una libretica de direcciones y les voy a hacer llegar estos elementos que nos van a ayudar muchísimo. Si hay personas que tienen alguna pregunta, alguna cosa que no lograron entender, lo podemos explicar a través de él. Entonces, hasta hoy vamos a dejar aquí y en la próxima clase, en el próximo encuentro, vamos a entrarnos dentro de la literatura joánica, es decir, en el Evangelio de Juan, que nos va a dar unos elementos muy lindos, muy importantes sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya entendiéndola como sangre de salvación, que redime al ser humano. Hermanos, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, nos proteja, los ayude cada día a fortalecer más su fe. Espero que estos elementos que hayan recibido les ayude a fortalecer su fe, su devoción y su espiritualidad a la sangre de Cristo, para que todos los días nos sintamos felices de esta espiritualidad y de esta devoción que estamos siguiendo. Esto no es una historia que comenzó hace poquito, esto viene de mucho tiempo atrás y es una espiritualidad muy valiosa dentro de nuestra religión católica, y es algo que nos va a ayudar mucho a nuestro objetivo final, que es la salvación. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los bendiga, los proteja y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se va a dirigir unos